permitió tener índices de aprobación muy altos antes de salir, y también le permitió dejar a una persona de toda su confianza, Claudia Sheinbaum Pardo, en la presidencia de la República. Entonces fueron mentiras todo lo que nos dijo, ¿no? Esas mañaneras con el récord ese de mentir, y embaucó a quienes, y también por las programas sociales, bueno, ¿no? No, eso fue muy importante, ¿no? Para que la lana que soltó. Aquí se me hace, sí, claro, aquí se me hace. Oye, porque todavía hay chairos que dicen, ¿de qué te quejas? ¿El PRI cuándo nos dio esas becas? ¿Cuándo soltó dinero tan importante? Ahorita ya son 6,200 pesos que le da a los viejitos. Sí, claro. Digo, perdón, a los ancianitos, ¿verdad? A los de la tercera edad. Son 6,200. Mira, yo creo que hay un problema de fondo y que es importante señalarlo. En estos últimos en los 6 años de López Obrador, no solamente se agravó el problema de la corrupción, sino que se ligó la corrupción de manera más directa al crimen organizado. Es decir, el tema del huachicoleo, por ejemplo, ¿verdad?, del que todos conocemos, ¿verdad?, involucró a uno de sus hijos directamente y a una red que alcanzaba a tocar al personaje que el mismo López Obrador llamaba a su hermano, que es Adán Augusto López. El líder de la barredora. El líder de la barredora. Realmente es el líder, sí, es el líder, porque él puso entonces, otro. Esa es la gran distinción entre lo que pudimos haber visto en el pasado y lo que estamos viendo ahora. Si antes había alguna duda si la corrupción estaba ligada al tema del crimen organizado, bueno, ahora no hay ninguna. O sea, la mayor parte de la corrupción en las obras faraónicas que realizó López Obrador está ligada al crimen organizado. Mi amigo, entonces, antes de entrar a la señora que puso como presidenta, bueno, ya vimos que fue un desastre este señor, pero es en base a la lana que sueltan los programas sociales, que convenció porque hizo como que hubo un plan A, plan B, plan C, para modificar todas las elecciones, toda la forma de hacer elecciones, ¿verdad? Lo que quería como que, ¿saben qué? Todo lo que hizo el PRI estaba bien. Ahora sí, no quiero ninguna institución autónoma que independiente. No, aquí ni se les ocurra que decirme que la ley es la ley. Aquí nada más ni chicharrones. Con todo eso que hizo, con plan A, y no aprovechó la primera vez que ganó, tenía la mayoría legal ahí en el Congreso, y no lo hizo, lo hizo hasta la segunda mitad, donde no tenía la mitad, hizo un plan A y se lo echaron abajo. Hizo 2 encuestas y salieron mal. La gente no salió a votar. Es un gastazo que hizo y no le funcionaron. Que, hablando de eso, ahorita la señora se le está ocurriendo hacer otra encuesta y que no funcionan, salen carísimas, pero sí quiere quitar lana a otras cosas más importantes. A lo que voy es de que, bueno, él quería otra vez el PRI reforzado, un 2.0, PRI 2.0, o sea, regresar como estaba el PRI a toda, oye, antes del PRI, ni que le dijera, acuérdate, era la dictadura perfecta. Había una democracia dirigida, ¿no? Que había partidos, pero ya sabemos quién eran los candidatos, quién ganaba, quién perdía. Era el PRI. Y sabíamos, bueno, pues ni modo, así nos tocó. Bueno, este señor está extrañando eso. Y dijo, claro, vamos a regresar donde nadie me estorbe, nada más lo que diga el presidente, y parece que esta señora también quiere hacer lo mismo. Pero ¿por qué ganó entonces esta señora? No, aquí y luego, por tanto, dice la señora, nunca se había alcanzado tantos votos como gané yo, con tantos votos. Aquí el tema, y es muy importante compartir estas ideas, es que cuando hablamos de un régimen populista de derecha o de izquierda, estos tienen una característica muy puntual: buscan concentrar el poder en una sola persona, y para ello, sea de izquierda o de derecha, ¿verdad?, el populismo desintegra, pulveriza, desaparece todas las instituciones que han fortalecido de manera frágil o incipiente un proceso democrático. Entonces, en ese sentido, lo que ocurrió con López Obrador fue la primera etapa de la 4T, que consistió en demoler todas y cada una de aquellas instituciones que de alguna manera habían costado, no de alguna manera, que costaron tanto trabajo a miles de mexicanos y mexicanas para construir una incipiente y frágil democracia. Me refiero a las organizaciones, a los organismos públicos autónomos que funcionaban como contrapesos a los excesos del Poder Ejecutivo. Al INAI. Al INAI. Tú estuviste director del ICAI aquí. Sí, fue director general del ICAI. Sí, del ICAI. Entonces, oye, quitó al INAI, vámonos. Ahora depender del gobierno. Ahora quiero información.
Pues ellos saben a quién, ellos tienen sus datos. Ya no funciona. Bueno, ahora como tú bien dices, la pretensión es que todo esté concentrado en el gobierno, que ya no haya organismos públicos como autónomos. antes, como era el PRI de antes. Les comento, hasta los años 80, las elecciones dependían de las 70, las elecciones dependían de la Secretaría de Gobernación. Y como tú bien dices, en aquel entonces nuestros padres, abuelos, crecieron sabiendo quién iba a perder, quién iba a ganar o quién iba a perder. Sí. Además salían nuestros votos sin necesidad de acudir a las urnas, cabrón. ¿Ves? Javier Solís estuvo aquí a las 8 de la mañana, cabrón, y trajo las gorditas para la gente el menú del domingo, al del día del operativo. Pero bueno, eso que nos costó tanto trabajo, tanto esfuerzo, tantas luchas, tantas movilizaciones desde la sociedad civil, desde la izquierda histórica, no la actual, ¿no? Valieron sorbete en el caso de López Obrador, que empezó a desintegrarlas, empezó a destruirlas, hasta que el día de hoy la gran mayoría de esas funciones, de esos organismos públicos autónomos, descansan en el gobierno. Les doy un ejemplo muy concreto. Había un instituto que se dedicaba a medir los índices de pobreza en México, y lo hacía de una manera autónoma, ¿verdad? ¿El Coneval? El Coneval, sin tener la presencia del gobierno. Era gente altísimamente capacitada, sociólogos, antropólogos, gente experta en estadísticas, en matemáticas, que hacían mucho trabajo de campo a lo largo del año para ver cómo estábamos. Porque es importante recordar que México es un país pobre, ¿verdad? Mayormente. Entonces esta gente decía, estos son los resultados, bueno, ese instituto ya no existe como tal. Está controlado ahora por la 4T, que define en función de sus objetivos e intereses políticos los resultados del trabajo de este instituto. Y lo mismo está intentando Claudio Sheinbaum, ahorita vamos a platicar de eso, en el caso del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, aquí el punto es que todo populismo, de izquierda o derecha, tiende a concentrar el poder en una sola persona, reduce a su mínima expresión el poder de las instituciones, para concentrarlo en el Ejecutivo, es decir, en el presidente o presidenta de la República. Esto está ocurriendo en Estados Unidos con Trump, ocurrió en Venezuela con Chávez y luego con Maduro, ocurre en Cuba con Díaz-Canel, Putin, Putin que ya se había llegado a la democracia, claro, y no, otra vez lo cerró, sí, va a dirigir hasta el 36. En Nicaragua, y como bien dice nuestro querido Javier, ocurre también en Rusia, ¿no? Entonces, sí, eso es muy preocupante porque cualquier posibilidad de vida democrática, que es la aspiración, digamos, de la civilización occidental más importante, ¿no? En términos de cómo organizar nuestra vida en comunidad, se diluye, hasta desaparecer y dar lugar a este tipo de regímenes autoritarios, centralizados en una persona, y que nos niegan la posibilidad de la libertad hasta su mínima expresión, ¿no? Fíjate que para hacer la travesura completa, dijo, hay un plan A, plan B y plan C. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, que todavía era autónoma, independiente, que para eso es un contrapeso normal, para eso es la Suprema Corte de Justicia, como el legislativo, que también ya son de ellos y ellos los controlan. Pero la Suprema Corte es lo que todavía teníamos, autónoma, independiente, y le echó abajo algunas cosas de su plan A, su plan B y su plan C. Total, dejó de tarea un plan C. Y esta señora que ahorita entramos a hablar ahí, y lo logró. ¿Cuál? Con unos acordeones eligieron, ya sabían quiénes iban a quedar los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y esa es su mentada plan C. Y una vez ya se acabaron las instituciones autónomas, independientes, ¿verdad? No, esto ya es el colmo, ya estamos a punto de llegar a la dictadura. Estamos a punto porque ellos, la presidenta, controla el legislativo, los dos, ¿verdad? Los dos, diputado y senador. Y la Suprema Corte, pues están haciendo pura durada, tú sabes lo que están haciendo, ¿no? O sea, un nivel, en serio, ahí se cumple lo que él dijo, lo que Andrés Manuel dijo, no me salgan con que la ley es la ley. Aquí yo mando y mis chicharrones se está cumpliendo, o sea, ya no hay, por eso estamos a punto de llegar a una dictadura. Sí, ahora son los chicharrones de Claudia. Son los chicharrones, exactamente. Ya ganó esta mujer y le cumplió el plan C. Y ahora hay otro. Ella está regresando, dijo, ya le echaron abajo lo de la reforma electoral. Dijo, yo cumplí. Si no me autorizaron, pues ni modo, ya le cumplí al pueblo. El pueblo, ya ves que ahí en Palenque, ya en la entrada dice el rancho La Chingada. Bueno, dice ahora, dice pueblo.
ese era de él. Dijo, no, ya cumplí al pueblo, ¿verdad? Me le echaron abajo este plan B, y ni modo, ahora voy a hacer un plan C, que es venganza C. ¿Sí? Eso es lo que se va a ver a partir del lunes. Ganó Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, mira. Hace mañaneras, sigue igual, sigue engañando a la gente, nos distrae en los problemas. Esa corrupción no se ha acabado. El huachicoleo ya se lo demostraron, ahora sí, con personas y números. El huachicoleo fiscal está a madres, discúlpeme. ¿Sí? La corrupción, pues ya lo sabemos, ¿sí? La violencia sigue y no quiere atorarle al crimen organizado, no quiere entrarle con los narcos. Ya se les dijeron, Trump casi todos los días le dice, los narcos gobiernan el país, México, ya por todos lados ya sabemos, ahí está Dan Augusto, ¿verdad? El líder de la barredora, sigue de senador. ¿Qué está pasando, mi amigo? Mira, Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene un perfil muy distinto a López Obrador, tiene sus orígenes en el PRD y en movimientos de izquierda universitaria cuando ella era estudiante y eventualmente maestra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un perfil en teoría más académico, más científica, más preparado, ¿no? Tiene un doctorado también. Sin embargo, en ella pesa de una manera muy significativa la parte ideológica. Más allá de cuestiones de racionalidad académica o científica, ella es una política convencida de asegurar la segunda etapa de la transformación definida desde el punto de vista de Andrés Manuel López Obrador, quien le ayuda a ganar de manera extraordinaria. Todavía hay discusiones en redes sociales sobre cómo ganó, si manejó el algoritmo, si metió votos que no existían, en fin, la discusión, pero es una discusión que ya quedó en el pasado. Ahorita lo importante es que ella es la presidenta y no ha podido, hasta el día de hoy, no ha podido gobernar con su estilo personal como presidenta, porque López Obrador le dejó un país en ruinas. Y vive, y está cerquita. Desde el punto de vista económico, ¿no? Por lo que comentábamos, sin dinero o con poco dinero, primero, con una desconfianza muy relevante por parte del sector empresarial más importante del país, ¿no? Que son los que realmente mantienen el país, porque se pone a pensar, el gobierno no tiene la capacidad de inversión que tiene el sector privado. La función del gobierno es facilitar la inversión para que se instale, produzca, genere empleos y un bienestar mayor para la población, pero el gobierno como tal no tiene esa capacidad. Entonces, bueno, y hemos visto, me regreso. Entonces, el país que le deja a Claudia López Obrador es un país muy, muy fregado, ¿no? El aspecto económico por el tema de la deuda, el déficit, por la relación con el empresariado, alto empresariado del país, por el tema del crimen organizado que se descara o se desnuda muy vinculada a Morena, que es una frase muy repetitiva que hemos encontrado en la narrativa norteamericana de corte trumpiano, que es cierta además, ¿verdad? Y que vemos con evidencia nuestra su veracidad en el caso de la relación que hay entre Adán Augusto López Bermúdez, el secretario de Seguridad Pública ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, al huachicoleo que involucra también a uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, el punto aquí es que le deja un país muy el secretario complicado de Marina con el contraalmirante que le dio el chisme de que el huachicol de tanto dinero y al otro día marchó. Ese sería otro actor involucrado en el tema de Adán Augusto, el hijo de López Obrador, Bermúdez, en fin, entonces están todos en el mismo enjuague, en el barco, en el mismo barco. Y aquí cerca, en Tamaulipas, tenemos el caso de una persona que se asoció con ellos, ¿verdad? Y que eventualmente aparece, muere asesinado en una barbería de San Pedro Garza García, ¿no? Y que jugó un papel fundamental en financiar campañas para gubernaturas y diputados de diputaciones federales de Morena. El de Sinaloa, patrocinó al de Sinaloa y al de Tamaulipas. Él. Sí. Ahorita se me escapa el nombre, eran dos hermanos. Ahorita un hermano está como testigo protegido en Estados Unidos. Pero bueno, entonces el país que le deja a López Obrador limita mucho la capacidad para gobernar a Claudia Sheinbaum. Más aún,
la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados federales y la gran mayoría de gobernadores son